Bueno, muy buenos días con todos. Vamos a explicar al respecto del trabajo final del curso. Ya saben ustedes muy bien que al momento de ingresar en el trabajo del curso, ustedes van a encontrar dos archivos para descargar. Tienen que hacer clic en este lado, descargar el archivo, igualmente lo hacen con el segundo. Cuando ya tienen ustedes ambos archivos descargados, los van a encontrar ustedes dentro de su zona de descargas y lo que van a ver es estos dos archivos, ¿no? Un archivo en formato PDF y el otro archivo en Word. Entonces, dentro del archivo en formato PDF hay unas indicaciones al respecto de logaritmos, que es el tema que ya hemos culminado, y van a encontrar ustedes acá unas preguntas guías. Su nombre de preguntas guías se refiere a que son básicamente preguntas que te van a orientar. No es para que la responda literalmente, sino para que tú armes una presentación con respecto al conjunto de respuestas. Entonces, por ejemplo, acá dice cuál es la importancia de conocer las propiedades logarítmicas, qué son los logaritmos, realizar un cuadro con sus propiedades básicas. Entonces, como tú ves, qué son los logaritmos no es específicamente responder a la pregunta, sino acá mismo te dicen: indícame qué cosas son los logaritmos y explícame cuáles son las propiedades básicas. Ahora la pregunta es: ¿dónde lo hago? ¿No? Para eso está este otro archivo, que es un formato oficial de Cenati, que se utiliza para todos los cursos. Entonces aquí en la parte superior ustedes tienen que indicar el nombre, su nombre y apellido, su código de alumno, la dirección zonal a la que pertenecen, que es Cajamarca, San Martín, Amazonas, la carrera profesional, el semestre académico en el que se encuentran, el curso que están llevando, que sería matemática aplicada, y el tema que se está trabajando en este momento, que sería el logaritmo. Luego en la parte inferior ustedes tienen que indicar la planificación, es decir, cómo lo van a realizar. Entonces este trabajo se va a realizar en un periodo de 10 días y tendríamos hasta el día próximo viernes, que tendríamos acá hasta el día 5, viernes 5 de noviembre. Bien, entonces por lo tanto quiere decir que yo tengo que preparar mis actividades hasta el día viernes 5 de noviembre o hasta antes de esa fecha, y para ello organizo mi tiempo en las actividades que tengo que desarrollar. Por ejemplo, yo primero voy a investigar y voy a dedicarle para eso unos 3 días, ¿no? Teniendo en cuenta a partir, por ejemplo, de mañana 27, yo podría considerarlo 27, 28 y 29 de este mes de octubre como las fechas para realizar la investigación. Es decir, voy a investigar el tema que es el conjunto de estas preguntas. ¿Ya? No es que voy a investigar cuál es la importancia de conocer la propiedad logarítmica, voy a internet, copio y pego, ¿no? Eso no lo voy a tomar en cuenta. No lo voy a tomar en cuenta, jóvenes, porque existe dentro de la misma plataforma, dentro de las actividades integrales, acá existe, mira, el método de calificación, que ustedes lo tienen allí también a su disposición, y en la cual se indica los criterios de calificación para cada una de las preguntas. Entonces yo voy a considerar, por ejemplo, dominio del tema. Si el alumno me explica bien con sus propias palabras, entonces se entiende que el alumno está dominando el tema, por lo tanto le corresponde 5 puntos. Si el alumno tiene un conocimiento no tan bueno, entonces tendrá 4 puntos. Y si el alumno ha copiado y ha pegado, entonces solamente le corresponderá 2 puntos. Y así existe el criterio no solamente del dominio del tema, sino de la organización y planificación. Tiene que haber un orden, lógicamente, para cada una de las cosas que se realiza. Siempre hay un orden. Así que cuando voy a explicar, tiene que haber ese orden. Lo mismo, por ejemplo, para la redacción ortográfica, ¿sí? Y la redacción gramatical, sobre todo, ambos también se califica. Quiere decir que si el alumno tiene faltas ortográficas y su texto o lo que está indicando no se entiende, entonces tendrá pues 0 puntos, ¿no? Entonces esto es la forma que se tiene para los criterios de calificación, y que lógicamente en base a esos criterios ustedes tienen que
redactar su documento. Bien, con respecto entonces a las preguntas, en el contexto de las preguntas. Por eso es que primero se hace la investigación. No voy a investigar cuál es la importancia nada más y respondo y ya, ¿no? ¿Cuáles son qué son los logaritmos? Y voy a investigar y regreso y le pongo allí. No, sino que se hace una investigación en base a todo. Yo tengo que comenzar a buscar información sobre los logaritmos, cuál es su importancia, cuáles son sus propiedades, cómo se grafica, por ejemplo, la curva logarítmica, qué aplicaciones tiene en la realidad, o sea, en la vida real, dónde se aplica. Entonces hago esta investigación en el conjunto de preguntas que me están indicando. Reitero, no es para que me respondas cada una de las preguntas, sino el conjunto, en conjunto, las preguntas, ¿ok? Las preguntas me van a servir para yo hacer la investigación. Entonces, yo planteo investigar el tema en tantos días. Igualmente, después que ya he efectuado la investigación, planteo organizar la información. Porque recuerden ustedes que yo puedo ir encontrando información y voy sacando cada uno de los temas. Después lo organizo y eso me va a demorar, por ejemplo, el 30. Luego viene ya el desarrollo del trabajo, el desarrollo del informe, lo que yo voy a exponer. Y eso lo voy a hacer entre 2 días, entre el domingo 31 y el 1 primero, que es feriado. Y por último, la presentación la voy a considerar para una fecha como por ejemplo el día 3. ¿Ok? De esa manera yo hago mi planificación, me organizo. Después de haber ingresado mis datos, la planificación, entonces procedo ya a plantearme cuáles son las preguntas que podrían ser estas mismas acá, o también podrían ser agregarle algunas preguntas adicionales que al momento mismo de la investigación me doy cuenta de que debería también plantear un tema adicional que de repente no está considerado dentro de estas preguntas. Entonces planteo las preguntas guías, acá es lo que nos está indicando. Y luego procedo al desarrollo de este tema, de estas preguntas en el contexto. Procedo a realizar el trabajo aquí. Entonces, en cada uno de estos espacios yo tengo que plantearme la respuesta a estos temas, acá. Y yo podría ampliar, miren ustedes, el espacio. No necesariamente van a trabajar solamente en este espacio pequeño. ¿Por qué motivo? Porque ustedes van a considerar su opinión. Esto es muy importante, jóvenes, y por favor ténganlo ustedes en cuenta, que yo no voy a revisar textos que sean traídos de internet y pegados aquí. Si bien es cierto, ustedes pueden coger información de internet, pero como esa información no es de ustedes, entonces la información tiene que ser citada. Por ejemplo, si yo en este momento buscar información, ¿qué son los logaritmos? Entonces busco información sobre qué son los logaritmos y comienzo a buscar información al respecto, porque muchas veces son cursos de logaritmos, son publicidad al respecto, y otros sí son información al respecto de ese tema. Entonces voy a ir acá. Yo he encontrado muchas veces páginas que hablan sobre un tema en específico y que la verdad que no se les entiende nada, ¿no? Entonces no quiere decir que la primera página que yo encuentre me voy a quedar, por eso tengo que leerlo. Ese está dentro de la etapa de investigación. Entonces, si yo por ejemplo cogiera parte de este texto, vamos a suponer que yo cojo esta definición técnica de lo que son los logaritmos y voy a ponerle acá. Lo hago rápido por el mismo tema del tiempo de la grabación, pero vamos a suponer que yo considero este texto importante. Entonces este texto no es mío, le pertenece a alguien, entonces tengo que citarlo. Voy a ubicarme aquí, ingreso a referencias
le digo agregar, insertar cita, agregar una fuente, y tengo que verificar de dónde está, si existe un autor de lo que yo he traído. Entonces acá me indica que efectivamente, mira, Paula Rodó es una persona que ha escrito esto, y en particular en esta página, mira, existe una referencia. Ya existe una referencia. No todas las páginas tienen referencias, ¿ok? Vamos a buscar una que no tenga. Eso ya prácticamente está resumido aquí, ¿ven? Listo, acá está, por ejemplo, Paula Rodó, te da la fecha, ¿no? Y te da el tema y la página, ¿no? O sea, ya te da la información aquí. Pero no en todas las páginas vas a encontrar esa información. Vamos a poner acá significado. Yo voy a este tema y, por ejemplo, aquí, ¿ven? Significado de logaritmo. ¿Tengo un autor? No lo tengo, ¿no? Vamos a suponer que yo voy a coger este tema, y lo reitero, lo estoy cogiendo muy rápido por el tema mismo de la grabación. Vamos a suponer que ese sea el tema que yo lo pegué acá. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es citarlo. Me ubico aquí, voy al inicio, voy a la opción de referencias, voy a insertar una cita, ¿ok? Y me pide, por ejemplo, quién es el autor. Yo busco acá si hay alguien que me está indicando que es el autor. Bien, y no encuentro una persona en específico que me indique que es el autor. Por lo tanto, considero que este texto el autor es un autor corporativo. ¿Qué significa autor corporativo? Que probablemente es una universidad, probablemente es un instituto, probablemente es una asociación que publica, y no necesariamente la autoría es específicamente de una persona. Entonces, esta página, por ejemplo, se llama Significados. El autor, la página se llama Significados. Entonces yo pongo el autor es Significados. Así se llama la página, ¿ok? El autor es Significados. El nombre del sitio web. Mira, acá tenemos Significados y tenemos Ciencia, ¿ok? Entonces, acá podría ser, por ejemplo, Universidad, no sé, por Pedro de Ruiz Gallo, facultad de, ¿no? La facultad que corresponda, y específicamente el tema. Entonces acá nosotros tenemos el nombre del sitio, que igualmente se llama Significados, y dentro de Significados tenemos, por ejemplo, Ciencias. Entonces ponemos acá, reitero, dentro de una página está el nombre de la página, está específicamente un área. Por ejemplo, si yo le pusiera en el caso de Senati, Senati es el nombre de la página, es el autor, y luego hay especialidades. Hay, por ejemplo, dentro de la misma página podría haber información sobre temas de actualidad, hay matrícula, ¿no? Hay diferentes temas dentro de la página, pero ustedes van específicamente a temas de actualidad, y cuando llegan a temas de actualidad encuentran tema de actualidad de mecánica, tema de actualidad de administración, temas de actualidad de informática, pero ustedes van directamente aquí al tema de empresa, ¿ok? Fíjese, la página de Senati, tema de actualidad y empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el autor sería Senati, sitio web, tema de actualidad y nombre del sitio, y entraríamos acá a indicar administración de empresa, ¿no? En ese contexto va. Luego, mira, nos pide un año de publicación, una fecha de publicación, que en este caso la tiene por acá. Mira, logaritmos, aquí, el 26 de octubre del año 2021. Perdón, esto de acá es consultado, ¿no? Ha sido consultado, no tiene una fecha, perdón, hasta, sí, el día 10 de septiembre del año 2017. Entonces yo tengo que indicarle aquí el año 2017 y la fecha septiembre, que sería 09, y el día 10 fecha. Y la dirección URL, que es la dirección que se encuentro yo acá. Bien.
El tema, perdón, acá, el tema, yo le había puesto esto, y el tema es eso, ¿no? Significado de logaritmos. Este sería el tema, que se encuentra dentro de ciencias. Entonces, sería ahí, significado de logaritmo. Aceptamos, y miren ustedes, ya indicó aquí, ¿no? Que este párrafo que ustedes tienen acá le pertenece a significados, que es una página, y si yo quisiera consultarlo, entro aquí, voy a ver, por ejemplo, editar la cita, editar la fuente, encuentro esta información y puedo rastrear incluso, porque acá me encuentra la dirección URL. Entonces, teniendo esto, esta parte de la cita no te libra de dar tu opinión. No es que yo respondo a la pregunta con un contenido de internet, sino que yo tomo como referencia esta información y en la parte de abajo debo poner mi opinión. ¿Ok? Yo puedo poner directamente mi opinión o puedo tomar como referencia un texto que he encontrado en internet referenciado y adicionalmente debo poner mi opinión al respecto del tema que estoy tratando. ¿Listo? Entonces con esto más o menos para que vayan ustedes investigando y el día lunes que tenemos clase ampliamos ya sobre el desarrollo porque tienen ustedes todavía, hasta la siguiente semana, ¿no? Teniendo en cuenta que este lunes es feriado, entonces no lo veríamos sino hasta la siguiente semana, por lo tanto tendríamos que alargar la fecha de presentación una semana más hasta el día 12.